enfermedad autoinmune que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar, con la hipertensión pulmonar. Voy a hablar de los cambios de las guías, eso me conflicto de intereses. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque desde el 2015 no teníamos unas nuevas guías de hipertensión pulmonar, pero cuando se publicaron, estas guías fueron sorprendentemente muy rápidamente actualizadas en el sexto simposio de NISA sobre hipertensión pulmonar, y desde entonces, pues, como podéis ver, son publicaciones en PubMed. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, y como veis, hay una gran actividad, un gran interés creciente en la hipertensión pulmonar. Pero llama más la atención que no solamente de hipertensión arterial pulmonar, sino vamos a hablar también, hay mucho interés sobre hipertensión pulmonar y comorbilidades, hipertensión pulmonar del grupo 2, es decir, estamos expandiendo un poco el campo de la hipertensión pulmonar, y por eso no es de extrañar que durante el Congreso Europeo el año pasado en París, donde se presentaron las guías, pues como podéis ver, esa imagen es de 15 minutos antes de que empezara la charla y estaba ya la sala prácticamente llena. Se presentan las guías. Este es el panel de expertos, donde sí quiero mencionar que una de las ponentes es la doctora Pilar Escribano, que es cardióloga de España, y bueno, será la pena resaltarlo como español dentro de una de las guías. Las guías salen publicadas de manera conjunta en la Sociedad Europea de Cardiología y de Respiratorio, y esto es un poco lo que yo considero que son las novedades que va a tener las guías, y las vamos a ir desgranando de manera concisa porque no nos podemos detener mucho. Estas guías son mucho más amplias que las anteriores, cuentan con más de 170 páginas, con lo cual desgranarlo todo en una charla de 20 minutos es bastante complejo. Yo me dedicaré a todo menos el tratamiento, del que nos hablará el doctor Mateo. El primer cambio que tenemos en las guías es la definición. Solo quiero recordar un punto importante. La hipertensión pulmonar no deja de ser una definición hemodinámica, no es una enfermedad en sí, sino hay muchas patologías que pueden desencadenar un aumento de la presión pulmonar. Lo que ha cambiado es que el dintel que se ha puesto para definir hipertensión pulmonar, antes era 25 de media, ahora tenemos 20 de media. Y este es el punto que yo creo que es más importante. ¿Y por qué se ha bajado este punto? Porque realmente la definición de hipertensión arterial pulmonar original de 25 fue un tema totalmente arbitrario. Se decidió coger ese punto como punto de corte. Sin embargo, sabemos por estudios en sujetos sanos que la tensión arterial pulmonar media suele rondar en torno a los 14, y nunca dos desviaciones estándar van a llegar a 20, con lo cual se cree mucho más lógico poner ese punto de corte en 20. Se comenta que la tensión pulmonar y otras características hemodinámicas van aumentando de manera paulatina con la edad, y este punto quizás también hay que tenerlo en cuenta. Esta es la nueva definición que tienen. Como he dicho, aumenta la presión arterial pulmonar media, que es de 20, y esto obliga también que bajen las resistencias. En base a los mismos estudios que os he comentado, las resistencias por encima de 2 se consideran patológicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sujetos tienen resistencia en torno a 1. Luego también, otro punto nuevo que entra en las guías es la hipertensión pulmonar con el ejercicio, en lo que se considera que puede tener esta entidad cuando tenemos el cociente media gasto cardíaco mayor de 3 milímetros de mercurio. Pero esta nueva definición a mí me quedan nuevas todas. Una de ellas sería, todos los estudios están hechos de drogas, están hechos para el antiguo parámetro de 25 de resistencia de 3. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Qué pasa con la hipertensión con el ejercicio? ¿Debemos tratarlo? ¿Será el tratamiento igual de eficaz o quizás no? Otro punto es que os he hablado que se ha cambiado la media, la resistencia, pero la PCP sigue estando en el mismo dintel. Sin embargo, sabemos que la PCP en sujetos normales no suele subir más allá de 10. ¿Por qué se mantiene en 15? Pues quizás luego lo podemos hablar si tenemos tiempo, pero quizás para mí es el punto un poquito más contradictorio de la nueva definición que nos han puesto. Y luego otro punto es el de la hipertensión pulmonar con el ejercicio. Quizás esta nueva clasificación un poco, bajo mi punto de vista, es un poco forzada. ¿Por qué? Porque es verdad que la presión arterial y el gasto cardíaco en la mayoría de los sujetos no suele subir por encima de 3 en la pendiente, pero igualmente es verdad que en pacientes mayores de 65 años, hasta un 25% de sujetos normales sin enfermedad, esta pendiente es mayor. Y luego aparte, tú lo diagnosticas, pero no te va a decir si es pre o post capilar.
no tenemos manera de saber qué es lo que tenemos, entonces lo tratamos, pero ¿con qué lo tratamos? Otro punto nuevo es la clasificación. Ha habido cambio en la clasificación de la hipertensión arterial pulmonar. Sabéis que tenemos el grupo 1, la típica hipertensión arterial pulmonar, asociada también con enfermedades sistémicas, la asociada al corazón izquierdo, por patología pulmonar, tromboembólica y el cajón desastre. Un punto muy importante que para mí tiene la guía es que ya no hablan solo de hipertensión arterial pulmonar focalizada. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la hipertensión pulmonar en global llega a más de un 1% de la población. ¿Por qué? Porque las causas 2 y 3 son mucho más comunes de lo que se pensaba y están influyendo y mucho en los pacientes. En el grupo 1 han puesto como nuevo dentro de la idiopática los respondedores agudos al reactividad. Estos son pacientes con idiopática, alguna hereditaria y asociada a drogas. ¿Y por qué esto lo remarcan de esta manera? Porque la realidad es que si tienes, aunque son poco frecuentes, si tienes un paciente respondedor, le pones un calcio antagonista a dosis altas y el paciente puede mantenerse estable durante mucho tiempo de forma sin tanto efecto secundario y evidentemente mucho más barato en el tratamiento. Otro de los puntos que hablan es que han agrupado todo lo que serían las afectaciones venosas o capilares. Es muy difícil distinguir entre una hemangiomatosis capilar, una enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Entonces lo han agrupado como una misma entidad. ¿Por qué? Por la severidad de la enfermedad, lo rápido que progresa y la ausencia de tratamiento definido que tiene. Luego tenemos el grupo 2 y el grupo 3. Un cambio muy importante para mí es que no hablan de secundaria A, sino asociada a. Esto es importante ¿por qué? Porque lo que nos están diciendo realmente es que no tenemos muy claro qué es antes el huevo o la gallina. Es decir, ¿es todo debido a patología izquierda o es que a lo mejor se están combinando dos enfermedades de manera simultánea? Hablan de la insuficiencia cardíaca con las nuevas definiciones que aparecen en la guía de cardiología. Hablan de entidades cardiovasculares congénitas o adquiridas que pueden provocar hipertensión pulmonar postcapilar, como puede ser, por ejemplo, una coartación aórtica. Enfermedad pulmonar, un dato muy importante es que se habla de síndrome de hipoventilación, pero se va a incluir los trastornos respiratorios del sueño. Y luego se incluye también la hipoxia en enfermedad pulmonar. Serían los pacientes que viven a gran altitud. Aquí en nuestro medio no tenemos esa entidad, pero en Sudamérica, en poblaciones muy elevadas, por encima de los 3.000 metros, es algo bastante frecuente. Diagnóstico es otro punto muy importante. Lo han simplificado. Sospecha, establecer probabilidad, confirmación. Sospecha. Tenemos que sospechar, sabemos que la sintomatología de la hipertensión pulmonar puede ser bastante anodina y siempre se dice, quizás cuando se oyen cascos pueden ser cebras y no caballos, pues quizás puede ser hipertensión pulmonar, pero se focalizan en la guía que la sospecha tiene que venir ya desde el médico de familia. Para eso se le dan herramientas más claras de historia clínica, exploración física, analítica, que es muy importante, hacer un ProBNP y el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque si todo esto es normal, excluimos la posibilidad, pero si tenemos esa sospecha tenemos que confirmarla. Perdón, tenemos que establecer la probabilidad de que realmente lo que tenemos es una hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la herramienta? La ecocardiografía. Lo dejo muy claro la guía. Hay que hacer ante la sospecha, hay que hacer una ecocardiografía a todos los pacientes que nos hagan el glauco de la enfermedad. Se mantienen los mismos puntos de corte, la velocidad tricuspidia, de tal manera que cuando vamos estableciendo la probabilidad de que tengamos una hipertensión pulmonar y en función de eso nos dice cómo tenemos que actuar. Probabilidad baja, nada. Probabilidad intermedia, seguimiento. Probabilidad alta, directamente hay que confirmar. ¿Cómo confirmamos? Perdón, aparte de la velocidad de la tricuspidia, nos damos otros datos que nos pueden ayudar. Entonces, estos son datos que no creo que haya que saberse, pero sí exigirle a la persona que nos haga la ecocardiografía. No puede ser ya la ecocardiografía limitarse a velocidad de la tricuspidia y darse. Eso es bastante anticuado y yo creo que los laboratorios de imagen tienen que cambiar y tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Y como he dicho, luego hay que confirmar. ¿Cómo se confirma? Pues el cateterismo derecho. Sí o sí hay que hacerlo, pero un buen cateterismo derecho, no vale un cateterismo donde solo miramos presiones. También es exigente en este punto, medir presiones, gasto cardíaco, resistencias. Luego, cuando ya tenemos el diagnóstico, tenemos que evaluar el riesgo, el famoso semáforo, esto lo conocéis todos. Pues el semáforo se agrupa en evaluación clínica, capacidad física y función del ventrículo derecho. Como novedades como cardiólogo, a mí lo que más interesante me parece que hay un nuevo dato. Para mí los datos anteriores eran un poquito, como diría, un poquito cuando ya está todo muy pasado es cuando aparecen esos datos, con lo cual poco valor tienen.
Aquí, por lo menos, en la relación TAPSE-presión arterial pulmonar, eso nos puede dar una información un poquito antes de que aparezca la enfermedad. La resonancia aparece con fuerza y además con marcadores más precoces que lo que aparece en la ecocardiografía. Pero sobre la escala de riesgo, lo primero, está validada para la antigua definición. ¿Qué pasa con la nueva definición? Pues tampoco lo sabemos. Queda ahí en la neuronía y tampoco la guía te dice mucho sobre cómo hacerlo. Y algunos comentarios de este semáforo. Hablamos de un intermedio riesgo. Dice la progresión de los síntomas lenta. Recordaros que si un paciente está con diuréticos, ¿realmente eso es lento? O si le quitamos el diurético, veremos cómo es muy rápida la evolución de la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, síncope ocasional. No es lo mismo un síncope ortostático que un síncope con un ejercicio muy intenso. Luego, el test de la marcha que sigue apareciendo en la guía. Para mí, bajo mi punto de vista, el test de la marcha está deberíamos casi olvidarnos del test de la marcha. Hay muchas herramientas mucho más eficaces y más fiables que el test de la marcha. Pero bueno, el test de la marcha, recordad que está basado en el estudio Compera. El estudio Compera, la capacidad funcional predominante era la 3. Los pacientes, principalmente los pacientes idiopáticos. Pero sabéis que el pronóstico no es lo mismo, un paciente con una esclerodermia, un paciente con una idiopática, un paciente con otra enfermedad. Casi todos estaban en monoterapia, cuando ahora lo que indicamos es doble terapia de inicio. La mejoría del test de la marcha realmente no tiene una relación con que el paciente está yendo mejor o no, el empeoramiento sí. Siguiente punto importante es la visita de seguimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que aquellos que responden va todo muy bien, nos quedamos tranquilos, pero los que no responden al tratamiento inicial que ponemos va todo muy mal, no lo explicará luego el doctor Raquel. Pero para eso dan una escala de 4 estratos, esto también es nuevo. Esta escala de 4 estratos lo que hace es intentar con variables muy fáciles de recopilar, dividir en 4 estratos. ¿Por qué? Porque parece que con los 3 estratos nos quedábamos demasiado cortos. El grupo intermedio era demasiado amplio y no teníamos claro cómo teníamos que actuar con él. Entonces, vemos que si lo dividimos en 4, pues ya conseguimos dividir un poquito más las actuaciones que tenemos que hacer, porque sabemos que estos dos de aquí hay que ir a tratamiento intensivo cuanto antes. Pero este de aquí podemos hacer otros cambios, podemos hacer terapia oral, podemos hacer cambios suite a otro tipo de fármacos que actúan por otra vía. Tradicionalmente, como he dicho, la hipertensión arterial pulmonar se ha considerado prototipo, chica joven con hipertensión arterial pulmonar sin comorbilidad, enfermedad rara. Pero la realidad ya no es esa. La realidad es que vemos cada vez más pacientes con parábola gabardina. Son pacientes con comorbilidades porque se diagnostican cada vez con mayor edad y tienen obesidad, hipertensión, diabetes. Lo que queda por discernir es, y no te lo dice la guía, es que es comorbilidad. No es lo mismo una diabetes manejado solamente con metformina que un paciente que tiene un síndrome diabético, que tiene enfermedad coronaria y tiene mucha más comorbilidad. Pero lo que sí sabemos es que si vemos la hipertensión del grupo 1, aquí que tiene un pronóstico comparado con las demás mejor, pero si lo dividimos entre aquellos que tienen o no tienen comorbilidad, pues vemos que la comorbilidad son los que peor pronóstico tienen, con lo cual es muy importante abordar este tema. Y en la guía lo que intenta hacer es decir, el tratamiento que tenemos lo podemos utilizar en la evidencia donde la tenemos, que son pacientes sin comorbilidad. Ahora vienen los pacientes con comorbilidad, no sabemos muy bien qué hacer. Te dan algunas nociones, te hablan principalmente que te diga si tu paciente tiene un fenotipo corazón izquierdo o un fenotipo cardiopulmonar, desde que tenga las dos enfermedades o solamente más centrada en la enfermedad cardiovascular. Y lo que sí te dice es que hay que tratarlos. Antes no teníamos muy claro qué hacer, se obviaban a estos pacientes, pero hay que tratarlos. Te dicen monoterapia, elige tu nivel de fosfodiesterasa, un ARE, pero tienes que tratarlo. Pero además tienes que tratarlo, reevaluarlo rápido, incluso escalar tratamientos si no ven el paciente. Y ya para terminar, otro de los puntos que te da real con mucho las guías es los centros de referencia de hipertensión pulmonar. Te da las nociones básicas de qué tiene que tener un centro de referencia. Lo básico, lo asociado y cuáles son los procesos que debe de abordar. Y si volvemos a la pregunta, ¿qué ha cambiado en la nueva guía de hipertensión pulmonar? Para mí, la manera de ver la enfermedad está cambiando. Nos estamos adaptando a la realidad, que son pacientes más mayores con mórbidos, pero que también hay que tratarlos, llegan ahogándose. Aumenta la mortalidad cuando desarrolla insuficiencia cardíaca derecha. Pues a estos pacientes también hay que tratarlos. Muchas gracias.